Buenos días, es un gusto saludarles, esperando que ustedes se encuentren muy bien. Es muy grato saludarles desde Venezuela y hoy, como ya estamos acostumbrados, bueno, traigo un mensaje que tiene que ver con eh, un tema de suma importancia y es acerca de lo que Jesús, el Hijo de Dios, el hombre que vivió en medio de nosotros y que pagó por causa de la caída de Adán. ¿Qué habló Jesús acerca de lo que él consideró que era un tema importante destacar? Y quiero titular este tema de la siguiente manera: Jesús profetizó de la rebelión de los hombres contra Dios. Entonces, para ir al contexto bíblico, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1:1, que dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de sus ángeles a su siervo Juan. Vemos acá claramente que Jesús reveló y lo envió por medio de Juan a los ángeles de la iglesia, que vienen a ser los pastores o ministros principales que dirigen una congregación. Y dice el 22:6, Apocalipsis 22:6, dice lo siguiente: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Por lo que debemos entender que no podemos revertir lo que está sucediendo o lo que ha de suceder en el plan de Dios, porque todo esto va a suceder. Es decir, no podemos revertir lo que Jesús ya profetizó que acontecería. Y en primer término, lo que debemos hacer es prepararnos para el fin de todas estas cosas y para el fin que Jesús profetizó que sería los tiempos que dictaminarían el fin de la humanidad. Una señal del fin es la proliferación de gente sin ley, la anarquía o el caos total. Y Jesús habló claramente que este tipo de cosas iban a suceder, que se establecería un sistema anárquico donde los hombres querrían violar todas las leyes y querrían establecer sus antimodelos y la forma en que a ellos les parecía vivir mejor y como a ellos les se les ocurriese. Y hoy en día este tipo de cosas están delante de nuestros ojos. Podemos ver cómo se levantan movimientos para defender los animales, como los perros, como los osos, como las tortugas, porque, claro, ciertamente son creación de Dios y nosotros deberíamos cuidarlas y preservarlas. Mas, sin embargo, hay más énfasis en este tipo de cosas que en lo que acontece a los seres humanos, y hay una cantidad de leyes que atentan contra la vida y la calidad de vida de los ciudadanos o de nuestro prójimo. Y estudiando segunda de Tesalonicenses podemos ver que en el capítulo 2:1 dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar, ni se conturbe, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra,
en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se dejen mover tan fácilmente de la forma de pensar y de esperar al Señor Jesucristo. Una de las características que acabo de mencionar del fin es la proliferación de gente sin ley, los estados de caos y los estados anarquistas. Pero para los que conocen la palabra y los que son parte del cuerpo de Cristo, una señal que nos distingue del resto de toda la humanidad es que nosotros estamos esperando sin lugar a duda que nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia, vendrá por su novia. Y otra de las señales del fin es la apostasía. La apostasía significa abandonar, separarse de manera deliberada, cortar toda relación con cualquier pensamiento o modelo que tenga que ver con Dios y que solo se manifiesta en aquellos que confesaron a Jesús y gustaron el don. Es impresionante que la apostasía es una práctica de quienes han estado en medio de nosotros, quienes han estado dentro del conocimiento de la Escritura y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es una práctica del mundo, no es una práctica para aquellos que no conocen las palabras de Dios y el carácter de Dios revelado por medio de su Hijo Jesucristo. La apostasía es una práctica que va a ser ejecutada o está siendo ejecutada por aquellos que una vez pertenecieron y formaron parte de la comunidad del cuerpo de Cristo en el mundo. Dice Segunda de Tesalonicenses en su versículo 2:3, nadie te engañe de ninguna manera, porque no vendrán antes sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Podemos ir viendo a través de este mensaje cómo hay señales que son propias de la última generación y que nos van dando un mapa muy claro acerca de cómo es el desarrollo de la historia y por qué acontece de esta forma, como fue anunciado de una forma precisa y perfecta, tanto por los profetas como por Jesucristo. Y otro aspecto que va a señalar estos últimos tiempos y esta revelación que Jesucristo dejó es la falta de fe. Dice Lucas capítulo 18, versículo 8, les digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Acaso encontraré gente que confíe en Dios? Es una pregunta que debemos hacernos, ya que el amor de muchos se enfriará y por causa de la apostasía, muchos se irán tras enseñanzas o doctrinas que no provienen de Dios. La apostasía cercana está por todos lados, pero también esperamos un avivamiento mundial, dicen algunos, pero realmente si nosotros analizamos el texto escritural, nosotros vamos a ver apostasía por muchos lugares, pero no veo en la Biblia que hable de un avivamiento mundial. Lo máximo que pudiéramos vislumbrar es un avivamiento personal y particular de aquellos que acepten acercarse a Jesús. Por lo tanto, al acercarse a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo, porque nadie irá al Padre si no es por medio de Él, de Jesucristo,
quién es la puerta. Escrituralmente es muy trágico el número de creyentes que se irá disminuyendo paulatinamente debido a que la maldad cada día avanza más, y esto ocasiona que el amor de muchos se enfríe y la fe de muchos se apague, y que venga la maldad como un tsunami a derribar a muchos, y entendemos que muchos no se levantarán, pero también por otro lado entendemos que aquellos que tienen una convicción sólida permanecerán de pie hasta el final de los tiempos. En segunda de Tesalonicenses 2:4, como venimos estudiando este texto, dice lo siguiente: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vemos aquí cómo se manifiesta el anticristo, cómo se manifiesta el hombre de pecado y engaña y seduce a mucho pueblo de Dios, porque logra entrar al templo y hacerse pasar por Dios. Dice claramente la palabra aquí. Dice a continuación en el 2:5: no os acordéis de cuando yo estaba todavía con vosotros y les decía este tipo de cosas. Entonces vemos aquí cómo ya claramente hay una señal de lo que Jesús habla, que sería la rebelión de los hombres contra Dios, lo que sería la apostasía y lo que sería la iniquidad, porque la iniquidad es el estado donde el individuo cada día más se hunde en su condición de pecado y se recrea en su pecado. Por eso inclusive se le llama el inicuo, porque él practica todo tipo de pecado sin ningún temor. Vamos a ver en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 que dice lo siguiente: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Nosotros podemos ver toda una cantidad de filosofías, de corrientes humanistas, de movimientos donde el hombre planta su propia ley y va contra la ley y el modelo de Dios. Y ese es el espíritu del cual habla Primera de Juan, que es el espíritu del anticristo. Son filosofías, creencias, modelos, diseños, leyes que van contra lo establecido por Dios para que los hombres y las mujeres y la familia viva de la manera en que Él lo ha determinado. Bueno, yo quiero orar por ustedes en esta mañana y quiero dejarles esta reflexión a todos los que escuchan esta palabra, ya que Jesús anunció muy claramente que el hombre se rebelaría contra Dios y cómo sería el comportamiento que se avecinaría cuando todos estos hechos estuvieran tan cerca como lo están en este momento. Modelos de carácter anárquico, hombres sin ley, modelos que aún ni eran pensados han sido establecidos en medio de nuestras sociedades, y ese no es sino que el espíritu del anticristo se manifiesta entre nosotros.
En Primera de Juan dice lo siguiente: hijitos, ustedes son de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Bueno, evidentemente pues está aclaratoria, abre los ojos de cualquiera que es entendido en que ellos no quieren oír de Dios ni oyen lo que Dios dice, mas los que son de Dios y que no tienen un espíritu de error, escuchan lo que Dios dice a través de su palabra. Y Dios tiene todo bajo su control y nuestros comportamientos dictaminará cómo Dios ha de observarnos con respecto a este tema de una generación de la cual habló Jesús, que se rebelaría contra todo lo que es Dios y contra todo lo que es el carácter de Dios. Nosotros debemos distinguir el espíritu del error del espíritu de la verdad, porque el espíritu de la verdad es Cristo. Cristo es la verdad, es el camino, Él es la vida. El espíritu de la verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. El espíritu de la verdad es la práctica de los modelos que Dios estableció para que nuestras sociedades vivieran de manera quieta y reposada. Y si ha venido un espíritu de error, ha sido por causa de que el mundo ha infiltrado el pueblo de Dios o la iglesia del Señor. Y la iglesia no ha discernido entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor, porque tuya es. Te damos gracias, porque tu palabra nos ilumina. Tu palabra es una lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino para poder entender los tiempos que estamos viviendo y todas las cosas que irán aconteciendo por causa de que tú lo anunciaste, por causa de que está escrito y que nosotros debemos prestar atención a lo que Dios nos viene hablando desde hace miles de años. Hoy oro por los que no conocen a Jesús. Oro por ellos y los invito a confesar a Jesús como su Señor y Salvador y a confesar que Él fue levantado, que Él resucitó por medio del Padre y que Él vive y que Él habita en los corazones de todos aquellos que invocamos su nombre, porque Él nos justifica, Él nos adopta como hijos. También oro por los que conocen la palabra y que deben tener la claridad de discernir el espíritu de la verdad del espíritu del error. Oro para que podamos hacer esa diserción con un bisturí y distinguir lo que no viene de Dios y lo que viene de Dios, a fin de poder no adoptar lo que es contra Dios. Padre, gracias te doy por cada hombre, por cada mujer, por cada familia, por cada una de las personas que invocan tu nombre y que están esperando una palabra que les haga aclarar el escenario en el cual Jesús habló. Jesús habló claramente acerca de la rebelión de los hombres contra Dios, pero también habló claramente de cómo
confesarlo y permanecer en Él para que podamos no ser destruidos por este sistema o este modelo anti Dios.